¿Qué tal? Bienvenidos a este pequeño video tutorial donde vamos a explicar de manera general y de manera rápida eh, cómo se encuentra la magnitud de un vector resultante y la dirección a partir de que se conocen las componentes de dicho vector. Vamos a ver esta figura. Chequen que tenemos que la componente, aquí nos dice que la componente Bx, es decir, nos está hablando de velocidad. Vean, las unidades están en metros sobre segundo. Entonces, tenemos Bx es igual a 1.7 metros sobre segundo. Aquí está mi vector de x. Chequen que este vector va en sentido contrario. Es decir, recuerden que si este sentido, o el sentido de mi vector es hacia los positivos, tiene que ir en sentido contrario a esta flecha. Esta flecha de Bx va en sentido de los negativos, ¿ok? Los negativos de x. Entonces ahí está, ¿no? Definimos los sentidos. Ahora, la componente By va hacia abajo. Recuerden que si la componente va hacia arriba es positivo, pero si va hacia abajo en By es negativo. Ahí están las direcciones de, en este caso, las componentes. La componente Bx va hacia los negativos, la componente By va hacia abajo, también va hacia los negativos. Ahora, me pide encontrar la magnitud del vector resultante. Hay que recordar que para encontrar el vector resultante, ¿sí?, lo que tenemos que hacer es desplazar un vector sobre otro para generar un paralelogramo. Es decir, si yo me coloco en esta flecha y me desplazo sobre el vector de x, voy a generar aquí una proyección de esa componente b, ¿sí? Entonces, la proyección me va a quedar de esta forma. Ahí está la proyección. Ahí está la proyección, ¿ok? Ahora, si yo proyecto a Bx sobre By, se proyecta y me genera aquí el paralelogramo. Aquí está la proyección de esa fuerza hacia abajo, ¿ok? Donde se cruzan las proyecciones, entonces voy a trazar del origen, que es del punto donde salen las dos componentes, tanto Bx como By, voy a trazar un vector desde el origen hasta donde cruzan dichas componentes. Aquí está. Entonces, este vector lo voy a conocer como vector resultante. Ese va a ser el vector principal que tiene estas componentes en Bx y By. Muy bien. Entonces, vamos a marcar ahora que se puede generar un triángulo. Chequen. Vamos a generar este triángulo con este lado y este otro lado. Ahí está mi triángulo. Vamos a dibujarlo de este lado. Aquí está. Aquí está. Ahí está. ¿Ok? Vamos a definir que este lado de mi triángulo, en este caso la base, es Bx. El opuesto sería Y. Recuerden que este vector se proyectó de este lado y en este caso esta que cruza sería el vector resultante. ¿Ok? Ahí está. Estamos extrayendo este triángulo 1, de este lado. ¿Ok? Ahora, hay que notar que este es un triángulo rectángulo porque genera 90 grados. Chequen que entre By y Bx son perpendiculares uno con otro, por lo tanto generan 90 grados uno con respecto al otro. Por tanto, esto es un triángulo rectángulo, ¿sí? Al ser un triángulo rectángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras para poder encontrar a BR. Recuerden que el teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los catetos al cuadrado es equivalente a la hipotenusa al cuadrado.
BY y BX son los catetos. Y la hipotenusa es todo este lado del triángulo. Entonces la hipotenusa sería BR. Por tanto, BR es igual a, aquí es BR al cuadrado, dice que es la suma de los catetos al cuadrado, es decir, BX al cuadrado más BY al cuadrado. Si yo despejo este cuadrado del otro lado, tengo vector resultante es igual a la raíz de BX al cuadrado más BY al cuadrado. ¿Okay? Entonces vamos a utilizar esa expresión para poder generar la resultante. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a borrar esto. Y tenemos el vector velocidad resultante, o la magnitud del vector velocidad resultante, es equivalente a la raíz de Bx. ¿Cuánto vale Bx? 1.7 metros sobre segundo. Y esto es al cuadrado. Más By, que es 5.4 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, vamos a meter, o vamos a hacer esa operación en la calculadora. Tenemos 1.7 al cuadrado más 5.4 al cuadrado, y eso es igual a 5.66 metros sobre segundo. ¿Okay? Aquí nos queda, en las unidades nos queda, como está elevado al cuadrado, nos queda metro cuadrado, segundo cuadrado, pero como se aplica la raíz, este cuadrado y este cuadrado se van con la raíz y nos queda metro sobre segundo, ¿no? No afecta. Por tanto, este vector resultante que cruza, es equivalente a 5.66. Ahora, ¿por qué no puse los signos negativos aquí? Recuerden que Bx es hacia los negativos, By va hacia los negativos. Porque cualquier negativo elevado al cuadrado siempre me va a dar positivo. Entonces no hay problema si yo se los puse o no se los puse, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo elevo menos 1.7 al cuadrado, siempre me va a dar un positivo. Menos 5.4 al cuadrado me va a dar un positivo. Cualquier signo negativo que esté elevado al cuadrado siempre va a dar un positivo. Y positivo más positivo me da un positivo. Por eso no hay que omitirlo, hay que colocarlo, ¿no? Entonces, si lo colocamos y ya vemos que nos da un valor positivo. ¿Okay? Posteriormente, ya encontramos la resultante. Aquí está, 5.66 metros sobre segundo, que es el vector velocidad. Vamos a encontrar ahora la inclinación del ángulo o la dirección. Entonces, vamos a encontrar este ángulo θ que genera el vector sobre, en este caso, el eje X. Entonces, el ángulo θ, o para encontrar en este caso la dirección del vector velocidad resultante, nos va a quedar de la siguiente forma. El ángulo θ es equivalente a, chequen, tomando de nuevo cuenta este triángulo que tenemos aquí, ¿sí? Vamos a utilizar la operación trigonométrica tangente. Es decir, tangente del ángulo θ es equivalente al cateto opuesto, este es el cateto opuesto, y el cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es todo esto. Si nosotros lo resumimos en este caso a nuestro problema, tenemos tangente del ángulo θ es equivalente a cateto opuesto, y el cateto opuesto son los 5.4 metros sobre segundo. Pero estamos de acuerdo que es negativo, ¿verdad? Entonces vamos a poner negativo aquí. Y bueno, tenemos ahora cateto adyacente, que son los 1.7 menos 1.7. ¿Por qué? Porque va hacia los negativos. ¿Okay? Y entonces tenemos que
Teta, despejando teta, pasamos a tangente del otro lado, tangente inverso de menos 5.4 metros sobre segundo sobre menos 1.7 metros sobre segundo, metro sobre segundo y metro sobre segundo se cancelan y elaborando en este caso la operación tenemos tangente inverso de menos 5.4 sobre menos 1.7, eso nos da un valor de 72.52 grados. ¿Sí? O sea, este ángulo que genera aquí son 72.5 grados de inclinación. ¿Sí? Ahí está. Entonces, este vector resultante tiene una magnitud de 5.66 metros sobre segundo, que es vector velocidad, con una orientación, una dirección de 72.5 grados que va a partir del eje X negativo hacia el vector. Si nosotros lo queremos medir a partir del eje positivo, entonces solamente tendríamos que sumarle 180 grados más estos 72 y nos daría el ángulo desde el eje X positivo hacia lo que es el vector resultante. ¿Okay? Entonces, cuando nos den en este caso las componentes de un vector, tanto en X como en Y, simplemente hay que sumar esas componentes al cuadrado en una raíz cuadrada y eso va a ser simplemente el vector resultante. Para encontrar la dirección o el ángulo, simplemente basta con aplicar el tangente inverso de lo que tengo en este caso en Y sobre lo que tengo en X. ¿Okay? Aplicamos tangente inverso a ese cociente y nos da el ángulo de inclinación desde el punto, desde el eje X hacia lo que es el vector resultante. Si queremos obviamente sumar 180 para encontrar el ángulo desde el X positivo hasta ese vector. ¿Okay? Bueno, espero que haya quedado claro. Muchas gracias.